Capítulo 11. Daalars. Escena final. En un inicio, los Daalars habían sido la idea de Mikado, como una broma. Unas pocas personas que había conocido por internet pensaron que era una buena idea y decidieron ayudarlo. Inventaron cosas sobre un grupo de Ikebukuro y lo difundieron por toda la red. Cuando algo pasaba, esparcían rumores de que había sido cosa de los Daalars. Ellos nunca alegaban ser parte de estos y siempre decían que habían escuchado los rumores de terceros. Si alguien quería saber la fuente, lo ignoraban, hasta habían hecho un website falso para confundir a la gente. Cuando los rumores empezaron a salirse de control, Mikado y sus amigos decidieron que, como ellos lo habían empezado, deberían seguirlo hasta el final. Así empezaron con el sitio del grupo. El website necesitaba posteos de los miembros y una contraseña para entrar. Luego empezaron a difundir la dirección del sitio. Si alguien quería la contraseña, le mentían diciéndole: un conocido que es miembro me la dijo en secreto, y luego se la mandaban por email. Y así nomás, habían inventado una organización. En cuanto a su objetivo, todo lo que habían escrito en la página de inicio era: todos son bienvenidos. No decía absolutamente nada sobre reglas y restricciones. Por supuesto, al principio muchos pensaban: no existe ese grupo en Ikebukuro. Pero de a poco, extrañamente algunos empezaron a responder cosas como: alguien está bastante confundido, ja. O porque habla un pendejo que nunca ha estado en Ikebukuro. Ninguno de los creadores originales estaba detrás de esos comentarios. Lo que significaba que personas que no eran los creadores, estaban empezando a defender a la pandilla. Todo había empezado como un chiste. Tenían la intención de hacer algo emocionante y luego ignorarlo, pero las cosas empezaron a ir en una dirección extraña cuando el proyecto comenzó a tener influencia en la vida real. No tenían idea de quién estaba detrás de eso. Aparentemente, alguien había pasado del mundo virtual a la realidad y estaba difundiendo rumores a través del boca a boca, haciendo que todo tipo de personas se unieran a los Daalars. La broma estaba yendo muy lejos, dejando el área de control del adolescente y de sus amigos. Entonces estos lentamente se fueron retirando de la escena. Creían que dejar solos a los Daalars, dejarlos desaparecer por sí solos era lo mejor que podían hacer. Y sin embargo, Mikado era el único que se aferraba desesperadamente a esta broma. Hoy el grupo tenía un poder real. Y el chico sintió que sin dudas, sería demasiado peligroso que no hubiera alguien controlando a esta gente. En el fondo, tenía un equivocado sentido de la superioridad que había nacido de mantener a la pandilla a raya. Cuando finalmente se dio cuenta, se había convertido en el jefe de los Daalars. Nunca nadie había visto al líder. Absolutamente nadie tenía idea de que él solo era un estudiante de secundaria. Esa noche, un grupo que había nacido de la ficción, había tomado cuerpo en la realidad. Esto es realmente asombroso, Isaya dijo lentamente, mientras observaba la situación que había pasado su punto culminante. Celti había golpeado a 10 hombres en menos de 3 minutos, y luego había salido en busca de Nami que había huido con rumbo desconocido, y la multitud parecía haberse despertado de una ilusión. Todos se dividieron en grupos y se fueron a casa por diferentes caminos. La reunión había sido como un sueño y al despertar, la muchedumbre había desaparecido por completo. Los únicos que se quedaron no eran más que los de la escena nocturna de costumbre y unos cuantos coches aparcados en la calle. Realmente hubo tanta gente. Kadouta salió de una camioneta estacionada en la calle y le preguntó sobre Isaya, al que no había visto en mucho tiempo. «Oh, ¿cuánto tiempo sin verte, Dotachin?» «Ah, en los 23 distritos de Tokio hay un asombroso número de personas. Sin embargo, hay una falta igualmente sorprendente de espacio. Es el lugar más densamente poblado del mundo. Las personas pueden aparecer donde quieran y no es sorprendente que desaparezcan también donde quieran». Mientras los dos terminaban la conversación, Celti ya había regresado a la entrada de la avenida principal. «Isaya, ¿qué demonios fue eso?» «Lo he visto antes, pero probablemente no es humano». «No, lo viste recién con tus propios ojos, ¿no? Ella es un monstruo. Asegúrate de hablarle con respeto». Después de decirle eso en tono de broma, Isaya se dirigió hacia la hada. «Parece que los perdiste». A pesar de que acababa de ver cómo el Duyan actuaba en combate, el informante continuó hablándole tan informalmente como lo hacía siempre. Perder de vista a Nami la había confundido bastante y Celti se reclinó, exhausta, sobre su motocicleta. «Tal vez, por fin has decidido darte por vencida». Mientras hablaba con ella, que tenía la sección transversal del cuello completamente expuesta, Isaya estaba más relajado que nunca. «Miserable. Este cabrón supo todo el tiempo que yo no tenía cabeza». Incluso en presencia de la verdadera forma de Celti, Oriara aún mantuvo la compostura. «Por el contrario,
La emoción de Yumasaki y la de los otros todavía no se había calmado, y seguían gritando cosas como, qué extraño. ¿Es de verdad, no? No estoy viendo cosas. No me digan que ella es CGI. El par, que estaba a unos metros, los miraba con entusiasmo. El hada se sintió un poco molesta por esto, y recogió su casco que se había caído cerca de ella. Hey. ¿Sabes? Los fantasmas solamente dan miedo porque se mueven sin ser vistos hasta que luego aparecen de golpe para asustar a la gente, pero tú hiciste una entrada tan ostentosa, creo que la gente de acá probablemente ya no te tendrá miedo. Luego de burlarse, el hombre inmediatamente hizo una observación de algo que le había resultado extraño. Al final, no mataste ni a una sola persona, ¿verdad? ¿Algo le pasó a tu guadaña? ¿Estaba muy desafilada? Celti ignoró por completo la pregunta y simplemente le dio unas palmadas al casco para sacarle la tierra. La guadaña que había usado ese día era diferente de la que normalmente utilizaba, ya que le había añadido un revestimiento a ambos lados de la hoja. No era tanto una cobertura, sino que parecía como si hubiera transformado la parte trasera de la hoja. Quiero seguir viviendo en este lugar, así que no quiero que mi reputación se hunda demasiado. Aunque nunca le diría a nadie que fue por esa razón infantil. Así que simplemente se encogió de hombros con timidez y una vez más, colocó el casco de vuelta donde debería tener la cabeza. Emoticonó cara feliz. Antes de irse, Isaya se acercó hasta donde estaba Mikado. A decir verdad, estoy bastante sorprendido, le dijo con el rostro lleno de alegría y ni una sola gota de sudor. Hablando de eso, durante la reunión de recién, en donde se había metido el informante, el adolescente no tenía ni una pista sobre eso. Ajeno a las dudas del joven, Oriara comenzó a elogiarlo con franqueza. Yo supe desde el principio que había muchas personas que se hacían llamar Daalars en Internet, pero nunca pensé ver el momento en que llamaran a una reunión offline, no una reunión, una congregación. Fue una sugerencia de última hora y sin embargo muchas personas aparecieron. Los humanos realmente han excedido mis expectativas. Después de decir eso, negó con la cabeza ligeramente. Pero, Mikado-kun, viniste aquí solo porque soñabas con escapar de una vida cotidiana aburrida, ¿no es así? Pero cerca de un año o más, la vida en Tokio será normal para ti también. Si quieres seguir buscando una vida extraordinaria, entonces te sugiero que busques en otra parte. Tal vez podrías meterte en cosas como las drogas y la prostitución, y sumergirte en el mundo criminal. Solo cuando Isaya mencionó eso, Mikado se dio cuenta de algo. ¿Qué iba a hacer si esa emoción que acababa de experimentar se seguía repitiendo, o si realmente él se convirtiera en el jefe de los Daalars? Una vez que su vida actual no lo pudiera satisfacer más, ¿podría seguir persiguiendo un nuevo estilo de vida por el resto de sus días? Como si le hubiese leído la mente, el hombre sonrió en silencio. Como alguien que es un miembro del mundo clandestino, ese tipo de cosas son completamente normales para mí. Una vez que entras en él, se volverá normal para ti en unos 3 días. ¿Alguien como tú es realmente capaz de aguantar una situación como esa? Pero este sujeto, ¿por qué le estaba diciendo esto a él? El adolescente no pudo dejar de pensar que Isaya probablemente tendría algún tipo de plan secreto, pero como no sabía de qué se trataba, no podía decir nada. Si de verdad quieres abandonar la normalidad, no tienes más opción que seguir evolucionando. No importa si quieres llegar más alto o si te quieres hundir más, va a ser lo mismo. Finalmente, palmeó al muchacho en el hombro. Disfruta de tu vida normal mientras puedas. Por respeto, no te cobraré nada por número de Yajirinami. Ni le voy a vender a nadie el dato de que tú eres el creador de los Daalars. Este es tu grupo, úsalo como quieras. Después de decir eso, el informante caminó hacia Celti sin decir una palabra. Mikado todavía sentía un poco incómodo, pero aún así se inclinó saludando a la espalda de Isaya. Entonces, de repente el hombre se detuvo y miró hacia atrás, como si de pronto se hubiese acordado de algo y le dijo: la verdad es que te he estado observando, online, todo este tiempo. Siempre quise saber qué tipo de persona comenzó ese grupo maravilloso llamado Daalars. Bueno, suerte entonces, Tanaka Taro-kun. ¿Cómo había sabido ese nombre? Ese era el nombre de usuario que usaba en el chat. Hablando de eso, también había llamado a Kadouta, Dotachin. Entonces, pensó en lo que el tipo le acababa de decir. El sujeto sabía que él era el creador de los Daalars, y lo había estado observando todo el tiempo, siguiéndolo online. Mikado pensó en una persona. En la persona que lo había invitado a unirse a esa sala de chat. En la persona que tanto sabía de Ikebukuro y de los Daalars. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Emoticonó cara feliz. Después de eso, llegaron a la calle 60, Storey,
los policías que se encontraban patrullando la zona. En ese momento, Mikado, que tenía puesto su chaqueta de la escuela, y Celti se habían escondido en las sombras de un callejón oscuro hasta que los oficiales se fueron. Si en ese momento los agentes hubieran visto a una persona con un uniforme escolar, definitivamente lo obligarían a recibir asistencia psicológica. La gente que estaba en la calle y que no tenía nada que ver con los Daalars, así como los revendedores de los salones de karaoke y de los bares, deberían haber visto los disturbios que se habían producido solo un rato antes, pero ninguno de ellos les informó a las autoridades. Un viejo refrán dice: no molestes al problema hasta que los problemas te molesten a ti. Del mismo modo, nadie quería tener nada que ver con tan extraña ocurrencia, e incluso había personas que pensaron que todo había sido solo una ilusión o algo así, pero por alguna razón, después de que la policía se marchara, el corazón del joven seguía preocupado. Sentía como si se hubiera olvidado de algo. Al mismo tiempo, el hada, que se había puesto el casco una vez más, ya estaba enfilando hacia la camioneta en la que estaba su cabeza. Ya no tenía sentimientos hacia esta, y la razón por la que caminaba hacia el vehículo era porque había querido decirle un último adiós. Entonces, puñalada, ella acababa de abrir la puerta de la camioneta, cuando sintió un impacto extraño sobre la espalda. Y un poco más arriba de esa zona, volvió a sentir lo mismo una vez más. Qué raro, ayer no le pasó algo así a Sisu. El impacto inmediatamente se convirtió en dolor, lo que hizo que inmediatamente el Duyan colapsara de rodillas. Celti se dio vuelta para mirar hacia atrás, y vio a un joven alto con una chaqueta escolar. Sostenía un bisturí grande en la mano, probablemente perteneciente al laboratorio de investigación. Después de un breve periodo de silencio, la herida comenzó a sanar y el dolor disminuyó poco a poco. Al ver eso, el joven dijo: para que una herida de cuchillo como esa no te matará. Después de comprobar que la hoja del cuchillo no estaba manchada de sangre, Yahiri calmadamente entró en la furgoneta. Celti no tenía idea de cómo reaccionar ante este inesperado visitante, y casi se había olvidado de que la habían apuñalado 2 veces en la espalda. Pensó en lo que Mikado le había dicho, y supuso que este chico era Siji Yahiri, que buscaba la cabeza perdida y que era el hermano menor de la mujer que habían visto recién. La forma en la que apuñalaba era demasiado repentina, y por lo tanto sus acciones eran difíciles de predecir. Lo mismo le había pasado a Sisu cuando ambos se habían enfrentado. Luego el muchacho entró en la camioneta y así de fácil, se llevó a la heroína. Mikado, con la boca abierta, era incapaz de entender lo que estaba pasando. Había visto a un adolescente subir a la camioneta, y no mucho después, se había llevado a una chica con cicatrices en el cuello. Siji tomó la mano de la muchacha y mostró una sonrisa decididamente extasiada. Su mirada era más firme que nunca, y juntos se empezaron a alejar del vehículo. Ni Karisaba ni Celti, que estaban cerca, hicieron algo para pararlos, o tal vez era que no lo podían hacer. La forma en que Siji había actuado había sido demasiado inocente, llena de dignidad. Cuando Erika lo vio, pensó que era un amigo de Mikado. Vestía el uniforme de la misma escuela, y no había rastro de culpa ni temor en sus ojos. En la furgoneta, él le había dado una mirada honesta a la chica de la cabeza mientras le tendía una mano. Estoy aquí para buscarte. Vamos. Al escuchar estas palabras, quizás las 2 mujeres lo hubieran podido detener, pero en el segundo siguiente, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Está bien. No habían considerado que la chica respondería así y tomara la mano ofrecida sin vacilación. Como si hubiera estado esperando esa respuesta, el joven asintió vigorosamente y ayudó a la muchacha a bajarse de la camioneta. Todo esto parecía como algo predestinado, y la calle marcaba el camino por el que se reunirían. ¿Qué? Al ver un escenario antinatural como ese, Mikado estaba un poco desconcertado, pero siguió observando atentamente. Cuando Kadouta y Yumasaki vieron el uniforme de Siji, asumieron que él estaba con Ryugamine, y por lo tanto no le prestaron especial atención. Solo continuaron casualmente mirando los alrededores. Isaya tenía la sensación de que algo andaba mal, pero sin embargo no tenía ninguna intención de detenerlos. Continuó observando el giro de los acontecimientos con una sonrisa feliz. No mucho después, cuando Siji, que había empezado a caminar por la calle con la chica, vio a Mikado, se acercó a él. Hey. El saludo era extremadamente normal, y al mismo tiempo parecía tan perturbadoramente extraño. Ryugamine fue incapaz de responderle. Yahiri no pareció darse cuenta de esa reacción y siguió hablándole. Probablemente debería agradecerte a ti y a mi hermana. Sin ella, no hubiera sabido en dónde buscar, y sin ti, ella la hubiese dejado encerrada en ese pequeño laboratorio de investigación. Después de darle las gracias de una manera tan insulsa, trató de pasar descaradamente a su lado. Mikado apresuradamente le atravesó una mano en el camino, intentando bloquearlo, y logró echar un vistazo a la chica que lo acompañaba. Entonces extrañamente, ella desvió la mirada,
lo que significaba que le tenía miedo a algo. Así que el chico lo miró a Sigi, y le preguntó una cuestión importante. Espero que puedas responderme, es sobre lo que recién le dije a tu hermana para asustarla. ¿Te refieres a eso de que maté a alguien? Sí, probablemente sea cierto. Al escuchar eso, Mikao momentáneamente sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sigi había mantenido una expresión serena y levantó el bisturí hacia su oponente, que todavía lo estaba bloqueando. Entonces sal de mi camino. Dado que he sabido que maté a la acechadora, tengo que huir a otro lugar antes de que llegue la policía. Sus ojos no parecían locos en lo más mínimo, ni estaban consumidos por la crueldad. Aún si dices eso, ¿tú qué sabes? La he estado observando desde que yo era pequeño. Desde el principio, cuando estaba atrapada en un pequeño frasco de vidrio. Siempre la he querido poner en libertad. Quería que fuera libre en este mundo y que yo viviera junto a ella por siempre, 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 siempre pensando solo en eso. Su mirada era tan normal y calma, aunque se podría decir que estaba llena de convicción, o tal vez de la realidad que él había elegido. Pero por lo que los otros vieron, esta era incomprensible y a la vez aterradora. ¿Qué estás haciendo? Algo andaba mal. Isaya, Kadouta, Yumasaki y los demás, sucesivamente los fueron rodeando. Al ver al grupo de personas de aspecto agresivo, Sigi negó con la cabeza suavemente. Ustedes son realmente molestos. ¿Nadie puede tener el poder del amor? Dijo con una cara totalmente seria. Giró el bisturí que tenía en la mano, se dirigió a Mikado y le dijo con firmeza. Hablando de eso, ¿no sientes que eres bastante inútil? Sin importar si fue antes o es, ahora, siempre tienes un grupo de amigotes ayudándote, nunca hiciste nada por ti mismo, eres igual a un subordinado del más bajo rango. Es probable que no te hayas enamorado de alguien antes, ¿o sí? Alguien que no sabe cuánto trabajo da reunir a la gente, ni siquiera está al nivel de un subordinado. Al oír la observación de Mikado que lo ponía en ridículo, Sigi se limitó a sonreír y de inmediato bajó el bisturí, aunque seguía apuntándolo hacia el otro muchacho. En ese momento, una sombra negra embistió violentamente por detrás al cuerpo de Yahiri. El ataque había venido de Celti, que había estado esperando a un costado. Con el mango de la guadaña, golpeó la mano izquierda del chico con fuerza, tratando de hacerlo soltar el bisturí. A pesar del golpe fuerte, el adolescente no solo no dejó caer el escalpelo, sino que también seguía con la intención de atacar a Ryugamine. Un ataque como ese no será capaz de romper mi amor. Esas palabras estaban fuera de lugar en medio de la situación que claramente era violenta y, como si buscara intimidar a todos los adversarios que tenía enfrente, firmemente agarró el cuchillo y bruscamente lo movió hacia un lado. Al ver esto, Celti entró en pánico y lo atacó por segunda vez, pero no va a funcionar. ¿Qué tomó este tipo? Kadouta miró al muchacho con total incredulidad, pero la mirada de Yahiri se mantuvo firme, el dolor no le había causado más que un temblor. No funcionará. Duele, pero lo puedo ignorar. Celti y yo, no necesitamos dolor ni tristeza en nuestras vidas. Así que por eso no creo que el dolor que siento ahora sea realmente dolor. ¿De qué estás hablando? Al oír el arrebato de Mikado, el hada levantó la guadaña ya que había decidido cercenar los tendones de la muñeca de su oponente. ¿Qué pasa con este tipo? Tengo que detenerlo rápidamente o la cosa va a ponerse peligrosa. ¿Así manifiesta su amor? ¿Qué pasa con sus valores? O sea, ¿los valores que tienen los humanos son en realidad diferentes a los míos? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Como si estuviera tratando de disipar su miedo, Celti levantó la guadaña ligeramente. Sin que ella se diera cuenta, los dos lados del arma se habían vuelto muy filosos, como si hubieran sido cuidadosamente afilados. Al ver esto, Mikado y el resto que la habían estado rodeando, retrocedieron un paso. Entonces en el instante en que el Duyan bajaba la guadaña en dirección a la muñeca de Sigi. ¡Espera! Un grito agudo había provocado que todos a su alrededor dejaran de moverse. Excepto por dos personas, Sigi y ella. Momentos antes de que la chica que tenía cicatrices en el cuello tratara de bloquear la guadaña, Sigi ya había previsto que ella haría eso y a su vez se había adelantado para protegerla. El filo se había detenido justo frente al cuerpo de él, y al final no había herido a nadie. Entonces, todos se dieron vuelta para mirar a la chica, curiosidad y sorpresa escritas en sus rostros. Cuando Celti había levantado la hoz para herir al muchacho, la única que había arriesgado su vida para protegerlo era la chica que lucía como la cabeza, y que se llamaba a sí misma, Celti. La manera en que le había gritado y defendido al chico era completamente diferente a la apariencia dócil que había demostrado antes. Por favor, detente. Seiji-san. Seiji-san solamente es un poco estricto, un poco violento, y es diferente a otras personas, pero él me salvó.
Él me salvó a mí y a Andy, y además, él tiene a una persona amada. Entonces no lo puedes matar. La voz poco a poco le comenzó a temblar y las lágrimas comenzaron a rodarle por el rostro. Puede ser. Así el hada se dio cuenta, estaba equivocada. Esta no es mi cabeza. Prácticamente al mismo tiempo, Mikado se había dado cuenta quién era ella realmente. Esta chica no es la cabeza del Duyan. Es Jerima, Mika. Por la pregunta de Rayugamine, que sonaba más como algo que estaba pensando para sí, la muchacha empezó a temblar descontroladamente y miró para otro lado. ¿Estoy en lo cierto? ¿Tú eres la persona que pensábamos que Yahiri-kun había matado? Jerima Mika, ¿verdad? Imposible. Esa última frase salió de la boca de Yahiri Sigi. En el lapso de tiempo en que había oído su voz y su nombre, un montón de recuerdos le vinieron a la mente. Era la acechadora a la que se parecía tanto a ella. Y ella era también la persona que la había estrellado contra la pared, dándola por muerta. Está mintiendo, ¿verdad? Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. En realidad, yo no me morí. Todavía estaba viva. Luego la hermana de Seiji-san me preguntó si quería gustarle a su hermano. Aunque él casi me mata, todavía realmente me seguía gustando. Entonces trajeron un doctor, y él dijo que con varias cirugías plásticas y un poco de maquillaje, luciría igual que esa cabeza, la cabeza de la que Seiji-san está enamorado. Al escuchar esto, el cuerpo de la hada de repente se estremeció. Pero luego, el doctor dijo, tu nombre es Celti, ese es el nombre de la cabeza, así que yo quería transformarme en Celti por Seiji-san, pero Namie-san dijo que no era suficiente, dijo que la mentira quedaría expuesta inmediatamente, entonces tuve que someterme a una cirugía para extirpar mis emociones y mis recuerdos. Pero no quería olvidarme de mis sentimientos por él, quería decirle lo mucho que lo amaba. Entonces, me escapé del centro de investigaciones. Nami aparentemente había querido usar a una persona viva para que se hiciese pasar por la cabeza, y así romper la relación de su hermano con esa cosa. Todo esto había sido para que él volviera a ser una persona normal. Los celos de la mujer hacia la cabeza eran muy fuertes, y desafortunadamente ella misma era incapaz de verlo claramente. Al escuchar esa confesión, las numerosas piezas en el interior de Celti comenzaron a unirse, dándole una imagen completa de la situación. Había solo algunas personas que sabían su verdadero nombre, y de ellas, el único que sabía que ella era un Duyan era Kisitani Sinra. Solamente su compañero de apartamento, el doctor clandestino, sabía su secreto. El hada comenzó a pensar, y de repente recordó que cuando ella había querido investigar la industria farmacéutica y Centro Universitario de Investigación Yahiri para averiguar el paradero de su cabeza, Sinra le había sugerido. Conozco a alguien que trabaja en laboratorios Yahiri. No es inteligente que quedes debiéndole a Oriara Isaya, cuando me puedes usar a mí para este tipo de cosas. Así que él había ido a investigar y finalmente le informó que no había encontrado nada sospechoso allí. Pero quizás desde un comienzo, él sabía que la cabeza estaba en ese lugar. Así y todo se había ofrecido para ayudarla, aprovechando la ocasión para sabotear la investigación. Celti apretó los puños con fuerza, y sin volver a mirar al par de enamorados, simplemente saludó a Mikado y saltó sobre su motocicleta. Luego, bajo la oscuridad de la noche, el motor del vehículo dejó escapar un rugido ensordecedor, como declarando que el banquete de la noche había terminado. Fue la llamada más apasionada que había sonado esa noche. Me estás mintiendo. ¿Cómo puede? Entonces, yo, con la intención de dar el golpe final al aturdido Sigi, el malo de la película se deslizó discretamente a su lado. Al final, ni siquiera pudiste darte cuenta cuál era la verdadera. Para decirlo sin rodeos, el amor que tienes por esa cabeza no fue suficiente. Qué mal. Las palabras de Oriara Isaya habían provocado que el muchacho perdiera el control completamente y cayera de rodillas. Seiji-san, la persona que había ido a su lado, era la chica con las cicatrices alrededor del cuello, su compañera de clase Jerima Mika. Para Mikado, todo se parecía mucho a una comedia graciosa, pero de la que uno no se podía reír mucho. Después de pensarlo por un rato, se dirigió hacia ellos, y tímidamente comenzó a hablar. Aunque tú no sabías que ella no era la verdadera, aún así arriesgaste tu vida para protegerla. Creo que eso es realmente admirable. Cuando me enteré de lo que le pasó a Arima-san antes, creo que debo haber entendido mal. Tiene algunos problemas de personalidad, pero definitivamente no es una acechadora. A continuación, dijo como hablando solo. Al final, ella igual terminó metiéndote en problemas.
Y en comparación con el resto de los acechadores, todo lo que ella ha hecho hasta ahora fue mostrarse muy posesiva contigo. Pero por voluntad propia ya arriesgó su vida por ti. No creo que hubiera hecho algo así si solo se tratara de una posesividad egoísta. Y por otro lado, es realmente fascinante cómo a ella le puede seguir gustando la persona que casi la mata. Creo que Jerima-san... es muy parecida a Yahiri-kun. Luego de dejarles esa última frase innecesaria, el adolescente se fue caminando por la calle, emoticono cara feliz. Al lado de la ruta Kawagoe, en un condominio, de madrugada. Una vez destrabada la puerta de la casa de Sinra, Celti la terminó de abrir a patadas. «Oh, estás de vuelta». Sinra, que estaba tipeando algo en la computadora del comedor, la recibió con la sonrisa habitual. El hada no tenía absolutamente ninguna intención de sacarse las botas hechas de sombra, y se abalanzó hacia el tipo vestido de blanco. Luego, sin explicación mediante, lo tomó de las solapas. Ella no estaba de humor para escribir en la computadora, y tampoco creía que dejaría de estar enojada si golpeaba al doctor. Mientras pensaba en cómo lidiar con él, probablemente quieres decir, ¿qué demonios estás haciendo, verdad? En el tono más calmadamente posible, Sinra le reveló exactamente lo que ella había estado pensando. Y luego dirías, lo supiste todo este tiempo, ¿no? Probablemente supiste por 20 años que mi cabeza estaba en ese centro de investigación y tú y tu padre han estado trabajando con los laboratorios Yahiri desde el principio. No, ahora que lo pienso, la primera vez que me conocieron, los dos estaban inexplicablemente tranquilos. Tal vez, la persona que robó la cabeza de mi cuerpo fue tu padre. Sabías todo eso y aún así me lo ocultaste. Encima tomaste un trabajo como médico ilegal y le hiciste una cirugía a esa chica moribunda. Yo podré ser un monstruo, pero alguien como tú que se aprovecha de la gente sin el menor escrúpulo, tú eres el verdadero monstruo, dirías algo como eso, ¿no? Así que déjame aclararte esto, no sea cosa que no lo entiendas, no sé si mi padre es el ladrón que robó tu cabeza ni me interesa saberlo. Y la niña pasó por esa cirugía menor porque quiso. Tal vez la gente de Laboratorios Yahiri la indujo a tomar esa decisión, pero realmente no me importa mucho. Luego de escuchar lo que él tenía para decir, el Duyan dejó de apretarle el cuello. Hasta su puño tembloroso se había quedado quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Si pudiera hablar, yo, probablemente diría exactamente lo mismo. Confrontado con una Celti tan pensativa, el doctor le dio una sonrisa relativamente masoquista y le dijo: «¿Quieres preguntar, cómo supiste lo que quería decir, verdad?» Pero nada bueno sale preguntar eso. Como estaba seguro que esto era lo que ella estaba pensando, no esperó por una respuesta y prosiguió: ya lo sé. Después de todo, te he amado por 20 años, así que por supuesto que te conozco tanto. Silencio. Si fuéramos a hablar de cómo lo sé, bueno, diría que es porque cuando los humanos juzgan cómo la otra parte se siente, dependen demasiado de las expresiones faciales. Cosas más sutiles, como el sonido de las pisadas y los cambios en la tensión muscular también pueden decirte lo que alguien está sintiendo. Especialmente a mí, que después de todo, te he estado observando por tanto tiempo. ¿Cuál es el punto de decir todo esto? Aún así, ¿por qué no me dijiste dónde estaba mi cabeza? Como si le hubiera leído la mente, el joven se forzó a decir: es porque te amo. Por eso no te dije dónde estaba la cabeza. Porque una vez que la encuentres, desaparecerás delante de mis ojos. No voy a poder aceptar eso. Su razón había nacido del egoísmo, sin embargo, sus palabras brillaron con tanta pureza. No voy a decir cosas como, voy a rendirme por el bien de tu felicidad. Por el bien de nuestro amor voy a luchar hasta el final. Lo dije antes, ¿no? Voy a hacer todo lo que pueda para lograr la victoria en este juego del destino que compartimos. Es por eso que usé a esa pobre chica. Se llama Mika-chan, ¿verdad? La usé para hacer que renunciaras a tu cabeza. Nunca voy a dejar que me abandones. Y para lograr ese objetivo, no me importa si tengo que hacer uso del amor de otras personas o de la muerte o de mí mismo, y esto te puede parecer un poco contradictorio, pero incluso estoy dispuesto a aprovecharme de tus sentimientos. Esas palabras sonaron más bien malintencionadas en un primer momento, pero no había ni un indicio de insinceridad y la culpa nubló los ojos del doctor. Al escuchar esto, el hada se desanimó un poco. Había decidido inicialmente que si Sinra empezaba a hacerse el tonto o a poner excusas malas, ella le daría una paliza, para luego salir por la puerta y no volver a verlo nunca más. Pero Celti no encontró palabra cuando lo escuchó explicarse tan claramente. Tentativamente, le soltó el cuello y tipeó furiosamente en su teclado como si estuviera descargando su ira sobre él. Incluso si recuperara la cabeza, no te dejaré. Esa es tu opinión. Tu cabeza podría no estar de acuerdo.
La respuesta del joven fue severa, y no contenía indicios de su acostumbrado sentido del humor. Siempre me he preguntado, en este mundo tan grande, ¿por qué fuiste la única que apareció frente a los humanos? ¿Qué tan diferente eras de los otros, Duyans? Entonces pensé que se debía a tu cabeza. Es porque no tienes cabeza que te puedes materializar y existir en este mundo. Como si estuviera leyendo una novela trágica que había escrito él mismo. Sinra terminó de hablar con una expresión bastante melancólica en el rostro. En ese caso, cuando la encuentres y recuperes todos tus recuerdos, ¿qué pasaría si desaparecieras como la niebla en el sol de la mañana, como si todo lo que pasó antes hubiese sido solo un sueño? Eso es lo que más temo. En silencio, Celti se dirigió a la silla más cercana al joven y se sentó. Por un momento permaneció inmóvil. Luego, en la habitación temporalmente congelada, se escuchó el sonido de un teclado. ¿Vas a creer lo que te voy a decir? Te creo. O más precisamente, eres la única a la que voy a creerle. Después de confirmar su respuesta, el ser empezó a tipear las palabras que hacían eco de lo que había en su corazón. Yo, también estoy asustada. Tengo miedo de morirme. Sé muy bien que soy invencible. Sé que nadie puede matarme en este momento. No estoy alardeando, es meramente un hecho que debería aceptar. De ninguna manera estoy feliz o contenta con eso. Pero, no, mejor dicho, es porque soy invencible que tengo miedo. Mi cuerpo no contiene un núcleo en donde encontrar la muerte. Entonces solo está la posibilidad de que mi cabeza sea ese núcleo. Si alguien fuera a destruirla en cualquier momento sin mi conocimiento, entonces, sin importar lo que piense ahora o en qué clase de situación esté, yo, Celti no terminó de escribir la última parte y comenzó una nueva oración. ¿Me crees? Alguien como yo, que no tiene ojos ni cerebro realmente puede soñar, puedes creer que las pesadillas que tengo me hacen temblar de miedo. Es porque estoy asustada, quiero ser capaz de controlar mi propia muerte y es por eso que seguiré buscando la cabeza. Si digo eso, ¿me creerías? Los ojos de Sinra no se habían perdido ni una sola palabra escrita en la pantalla. Él esperó a que los dedos de ella dejaran de moverse antes de responderle sin demora. Lo dije recién, eres la única persona a la que le voy a creer. Luego de decir eso, sonrió alegremente y luciendo como si fuera a llorar, se rió. Esto es realmente desconcertante. Nos estamos preocupando por lo que nos estamos imaginando. Qué estúpidos, ¿no? El hada se levantó lentamente, y con una mano tipeó unas oraciones cortas en la computadora. Hey, Sinra. ¿Qué? Déjame golpearte. Está bien, la respuesta llegó sin titubeos. Celti fue igual de decidida y le tiró un puñetazo a la cara. Hubo un gran estruendo y el joven de blanco cayó pesadamente al suelo. Le salía sangre de la comisura de la boca mientras se encontraba tirado. Se quedó allí por un rato y de repente se levantó. Se volvió hacia él, Duyan, y buscó su consentimiento. Ahora, déjame a mí también golpearte una vez. Normalmente nunca le pediría golpearla, pero sin embargo ella accedió a su pedido. Después de asegurarse de que el casco vacío mirara hacia el frente, con un ligero golpe, Sinra lo tiró, se cayó al piso haciendo ruido y rodó un poco. Celti no podía entender el significado de ese gesto sin sentido y se quedó en silencio. En cuanto al médico clandestino, él se frotó la mano por el escozor que le causó el golpe y sonrió. Ya ves, eres más hermosa cuando eres honesta contigo misma. Mientras miraba el lugar al que claramente le faltaba algo, el joven continuó. Vamos a hacer de cuenta que ese golpe fue el beso de boda. Al escuchar eso, Celti se acurrucó en el pecho del doctor, y lo golpeó con fuerza en el estómago. GUH. Entonces, ella se inclinó sobre su cuerpo, al mismo tiempo que su mano izquierda tipeaba en el teclado. Realmente eres un idiota. En ese momento, que no tenía ninguna necesidad de palabras, Sinra la abrazó suavemente. Al sentir que el cuerpo de ella se sacudía esporádicamente, él se dio cuenta de que ella estaba llorando. Emoticonó cara feliz. Shinjuku, temprano en la mañana. Todo lo que ella hizo había sido por su hermano, pero para ser más precisa, nada de lo que había hecho terminó beneficiando a Siji en lo más mínimo. En realidad ella lo hizo por su propia felicidad, impulsada por el deseo de ver la sonrisa de él, pero esto era algo que ignoraba completamente. Después del alboroto, Yahiri Nami había tomado inmediatamente a la cabeza y dejado el centro de investigación. Como había estado esperado, no mucho después de haberse ido, le había llegado la noticia de que una motocicleta negra, el cuerpo del Duyan, había asaltado las instalaciones. Pero la cabeza ya estaba en las manos de Nami. Si dejara que el Duyan la recuperase, Siji podría caer en una depresión profunda, o incluso simplemente también aceptar al cuerpo como su alma gemela. De cualquier manera,
Ella no quería ver nada de eso. Tenía que tener el control de la cabeza, en todo momento. La mujer quería que su hermano la mirara solamente a ella. Ese era su único deseo. Y mientras sostenía un teléfono celular y llamaba a su tío para pedirle ayuda, oyó una noticia increíble. Su tío le dijo que esa noche hubo una reunión de emergencia de la junta directiva y que la compra por parte de Nebula acababa de confirmarse. Parecía que la oficina central, o quizás Nebula, había estado observando de cerca, no solo la conmoción de esa noche, sino también todos los incidentes que involucraban al departamento de investigación. No era claro quién lo había propuesto, pero ambas partes habían llegado a un acuerdo para fusionarse antes de que surgieran problemas más graves. Por supuesto, Nebula había pedido algo a cambio y ese algo había sido la cabeza del Duyan. Nami terminó la llamada con suficiente fuerza como para aplastar al teléfono y dio la vuelta con el auto. Había decidido no volver nunca más a la oficina, pero tenía que encontrar una organización que la ayudara a esconder la cosa. Probablemente no tendría mucho éxito si les pidiera ayuda a criminales, ya que de todos modos, la cabeza no los beneficiaría a ellos. Si la llevara a otro centro de investigación, probablemente sería recibida amablemente debido a los datos que traía con ella, pero todavía tendría que lidiar con el hecho de que el objeto ya no estaría en sus manos. Ya se había quedado sin opciones. Finalmente, optó por buscar refugio en una persona. Esta es la primera vez que nos encontramos cara a cara, ¿verdad? ¿Te sirvió esa lista de inmigrantes ilegales? Así Nami había llegado a la morada de Oriara Isaya, pero has hecho algunas cosas realmente tontas. Con el fin de ganar el amor enfermo de tu hermano, lo abandonaste todo. O debería decir, debido al amor enfermo que tienes por tu hermano. Isaya suavemente la ridiculizó, al mismo tiempo que colocaba algunas piezas de Acelo 49 en el tablero de juego. Aunque su atención y sus palabras estaban dirigidas a la mujer sentada enfrente de él, sus ojos nunca dejaron el tablero. Tus superiores no se hubieran quedado tranquilos, ¿no? Nebula es una empresa tan grande a nivel internacional, mejor dicho, es una megacorporación con una gran influencia, incluso en Estados Unidos. Colocó otra pieza de acelo. Ahora había dos piezas negras de acelo a ambos lados de un peón de Soji 50. Muy bien, el peón tiene una promoción 51. Mientras lo decía, inmediatamente volteó el peón y tomó al rey como si nada hubiese pasado. Un extraño observándolo definitivamente no tendría idea de lo que estaba haciendo. Pero probablemente para Isaya sí tenía algún tipo de significado. Entonces estás en una situación bastante desesperada, ¿eh? Tal vez la mafia te trate de cazar, o podrías recibir un disparo justo entre los ojos por algún francotirador experto contratado por un banco suizo, al mejor estilo, BAM, jaque mate 52. El rey en la mano del hombre se movió un casillero hacia adelante y capturó al rey del otro lado. Me pregunto qué pasaría si hubiese una regla que permita a los reyes tener una pelea mano a mano. Entonces Oriara finalmente miró a Nami. Ella tenía una mirada bastante impaciente en la cara. No se animó a responder esas declaraciones sin sentido. Él abrió la maleta especialmente acondicionada, apoyada al lado del tablero y se quedó mirando la cabeza, que estaba en su interior. 49 NET, el Diversi, Acelo o Yang es un juego entre dos personas, que comparten 64 fichas iguales, de caras distintas, que se van colocando por turnos en un tablero dividido en 64 espacios. Las caras de las fichas se distinguen por su color y cada jugador tiene asignado uno de esos colores, ganando quien tenga más fichas sobre el tablero al finalizar la partida. 50 Alsji, el juego de mesa de los generales o ajedrez japonés, es un juego de mesa, tablero, para dos jugadores perteneciente a la misma familia que el ajedrez. 51 Promoción se refiere a cuando una pieza de Soji entra en la zona de promoción y cambia su forma de moverse por el tablero por otra distinta de la forma original. 52 En el juego de ajedrez, un jaque es una amenaza inmediata de capturar al rey. Se dice que un rey amenazado de este modo se encuentra en jaque. El jaque mate se produce cuando un jugador gana el partido al poner en jaque al rey de su oponente y el rival no puede salir del jaque en la jugada siguiente. Luego empezó una conversación extraña. Supongo que soy igual que tu tío. Es probable que crea en el más allá, menos que nadie, en el miedo a morir, más que nadie, y que quiera ir al cielo más que nadie. Mientras escuchaba ese razonamiento, la mujer recordó la cara de su tío y se sorprendió al darse cuenta de que, además de su hermano, estaba completamente desinteresada en los demás miembros de la familia. A pesar de que intentaba recordar con todas sus fuerzas cómo era la personalidad de ese tío, todavía no era capaz de hacerlo con claridad, pero ya lo he confirmado. Estoy muy seguro de que definitivamente va a haber un más allá. Vamos a dejarlo ahí. El hombre estaba mirando el rostro hermoso de la
cabeza, de Celti. Isaya jugó con el cabello que corría entre sus dedos y dijo con picardía. Se dice que por principio, los Duyans, tradicionalmente eran todas mujeres. ¿Sabes por qué? No lo sé. Algunos de mis subordinados estaban investigando esas leyendas, pero siempre lo vi como una pérdida de tiempo, así que eres racionalista. Muy bien, pero no importa lo que pienses, hay muchos mitos y leyendas que tienen cosas en común entre ellos, y que incluso, a veces están relacionados. En la mitología escandinava, existe un cielo llamado Valhalla, no es realmente un cielo. De todos modos, un lugar así existe. Hay un concepto similar en la mitología celta, donde las almas de los difuntos descansan en un lugar llamado el otro mundo. Ahora, volvamos al folclore escandinavo, que cree en la existencia de unos ángeles femeninos llamadas valquirias, y que visten armaduras, velan por las almas de los guerreros valientes y los guían a Valhalla. Habla de mujeres en armaduras que buscan a los muertos, ¿no has escuchado algo como eso antes? ¿Y qué? Nami no tenía ni idea del punto que Isaya estaba tratando de hacer. Solo sentía que la sonrisa que él tenía pegada en la cara, lentamente se parecía cada vez más a una máscara, luciendo más y más intensa. Es por eso que la única explicación dice que las valquirias, que vagan por el reino de los humanos son, en realidad, Duyans. Es por eso que los Duyans son mujeres, y que la mayoría han sido observadas vistiendo una armadura. Si este realmente es el caso, entonces esta cabeza posiblemente esté esperando. Esperando por su hora, a la espera de una guerra, esperando por el momento para guiar a ese guerrero santo al Valhalla. A pesar de que todo lo que dijo después de eso eran puramente sus especulaciones, Oriara continuó como si estuviera explicando hechos. La razón por la cual la cabeza está viva, pero todavía sumida en un sueño profundo es porque aquí no estamos en un campo de batalla. Si fuera posible, me gustaría ser el guerrero elegido. Pero incluso si la llevara a zonas de guerra en el Medio Oriente, no voy a ser capaz de sobrevivir en el combate. Luego, su voz se pareció de repente a la de un joven que estaba esperando algo ansiosamente. Su sonrisa ya había cortado toda relación con la humanidad. Si es posible realmente ir a ese lugar llamado Valhalla, después de morir, ¿qué tendría que hacer para llegar ahí? Además de empezar una guerra, bueno, el único modo es empezar una guerra. Pero, aun si voy a Medio Oriente, no seré capaz de hacer nada. Así que por eso, voy a tener que empezar una guerra que solo yo pueda pelear. Una guerra que solo yo pueda ganar, ¿no es cierto? Isaya terminó de hablar y presionó con el dedo una de las esquinas del tablero de juego, y como si estuviera usando todo su cuerpo para transmitir su felicidad, lo giró enérgicamente. Las piezas de acelo, soji y ajedrez volaron en todas las direcciones, dejando en el medio del tablero al peón de soji, que había sido promovido. Si justo aquí en Tokio fuera a empezar una guerra que no tiene nada que ver con el ejército del gobierno, confío en que seré capaz de sobrevivir hasta el final. Bien, soy tan afortunado. No creo en el cielo, y elegí una vida que no me permitiría entrar en el cielo, y es debido a ella que alguien como yo pudo encontrar a un ángel caído. Isaya mostró esa sonrisa sin emoción, expresando alegría pura. Y en medio de su risa y felicidad, absolutamente no quedaba espacio para nadie más. Por lo tanto, Nami, que inicialmente había querido decir algo, solo pudo replicar con algo inútil como: esa es solo tu propia especulación. Aquellos que creen, nunca perecerán. Y lo he dicho antes, esto es una manera de protegerme. Por eso es que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para protegerme a mí mismo, para asegurarme de que voy a poder llegar a la otra vida, incluso si me voy al infierno después de hacerlo, incluso si hay solo dolor después de la muerte, me parece bien, siempre y cuando yo siga existiendo en el más allá. Pero si es posible, preferiría mucho más irme al cielo. Y entonces, despreocupadamente, como si estuviera invitando a una chica a comer, le preguntó a la mujer: así es, Namie-san. Vayamos todos juntos al cielo. Mientras miraba la sonrisa del hombre que era como una máscara, Namie solo ahí se dio cuenta de que le había dado el ángel a la última persona que debería tenerlo. Y luego Isaya le sonrió levemente y dijo: como miembro de los Daalars, soy el más adecuado para proteger esta cabeza. Como el refrán que dice, un faro brilla lejos, no cerca. 53 Celti nunca se va a imaginar que su cabeza está justamente dentro del grupo del que ya forma parte. Los Daalars, Celti es un miembro de ellos. La información que hasta ese momento ya había ignorado, le invadió los sentidos en oleadas. Y mientras la mente estaba girando por la confusión, el informante le ofreció una invitación diabólica: únete tú también a los Daalars. Después de todo,
Nuestro lema es, todos son bienvenidos. Aunque, fui yo el que comenzó a invitar a la gente. Por una parte sonaba como si le estuviera tomando el pelo y al mismo tiempo como si estuviera enamorado de ella, y le deseaba lo mejor. Vamos a ayudar a este ángel caído a desplegar las alas y a volar, ¿de acuerdo? Emoticono cara feliz. 53 NDT, traducción literal, significa escondido en plena vista. El faro ilumina a lo lejos revelando cosas, pero no ilumina muy cerca a su alrededor. Parque Soutike Ukuro, por la mañana. Esta es una historia retorcida. No te amo. Bajo el cielo que se estaba poniendo blanco, un chico y una chica estaban sentados en un banco del parque, abrazándose, pero mientras te mire, no me olvidaré de mi amor por ella, y no me olvidaré de mi decisión. Así que aceptaré tu cariño hasta el día en que la encuentre. Sigi dijo eso en un susurro apenas perceptible, sosteniendo con suavidad a Mika contra su pecho. Y en su abrazo, ella sonrió en silencio. Y mientras sonreía, callada decidió, con el fin de que Sigi me ame de verdad, tengo que convertirme en esa cabeza. Por lo tanto, incluso si tengo que sacrificar todo lo demás, seguiré amándolo. Para ayudarlo a encontrarla haré de todo y no me importará nada. Y cuando la encuentre, la cortaré en pedazos ante sus ojos, y los comeré. Así ella se convertirá en mi propia carne y en mi propia sangre. Lo voy a hacer todo por él, por él, por él. Todo esto para que su amor por mí finalmente pueda existir. Era un amor tan inocente, y sin embargo, tan infinitamente enfermo. Sus siluetas se veían tan efímeras y hermosas, pero al mismo tiempo parecían completamente retorcidas. Fin capítulo 11, volumen 01. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.